24 de marzo de 1976 el general Jorge Rafael Videla, encabezó en Argentina un golpe de Estado que sembró el terror y dejó 30.000 muertos. Acosado el régimen dictatorial por la movilización sociales contra del régimen, el tercer presidente de la dictadura general Leopoldo Galtieri encabezó lo que podemos considerar como una huida hacia adelante para desviar la presión de la opinión pública, la recuperación de las Islas Malvinas el 2 de abril de 1982, fecha en la que desembarcaron los primeros comandos anfibios y buzos tácticos argentinos en Port Stanley, Puerto Argentino. Situación. El archipiélago de las Islas Falkland, o como lo conocemos en lengua española Malvinas, está situado en el Atlántico Sur, a 51,45 latitud sur y 59 de longitud oeste, pero para hacernos una idea más clara se sitúa frente a la entrada este del estrecho de Magallanes a unos 480 km de las costas de Argentina. Dos islas son las principales, pero también está compuesto por un centenar de islas e islotes mucho más pequeñas. Las islas principales son Gran Malvina o Falkland Occidental, con una longitud de 143 kilómetros y una superficie de 4.353 kilómetros cuadrados e Isla de Soledad o Falkland Oriental, con una longitud de 156 kilómetros y 6.037 kilómetros cuadrados. Están separadas unos 15 km por el estrecho de San Carlos, y su capital es Port Stanley o Puerto Argentino en la Isla de Soledad. Su población en las fechas del conflicto era de unos 2.300 habitantes aproximadamente llamados kelpes, donde 1.900 se concentraban en la capital Port Stanley, el resto estaba diseminado en granjas de la isla y por el resto del archipiélago. Su suelo es árido y no tiene arbolado. Su superficie ondulada con bajas colinas, sus tierras están destinadas al pastoreo de ovejas pero no es la única producción, también la caza de ballena completa los recursos de las islas. Historia. No se sabe bien a quién atribuirle el primer avistamiento de las Islas Malvinas antes del año 1600, hay datos que apuntan a Esteban Gómez y su nave San Antonio que en 1520 desertó de la flota de Magallanes, o al británico John Davis en 1592. Lo más probable y de la que se tiene la primera referencia documentada la cita el holandés Siebold de Weert en el año 1600. El primer desembarco lo protagonizó en 1690 el capitán John Strong, comandante del HMS Welfare, cuando en el transcurso de un viaje a Chile fue empujado por una tempestad al este del Cabo de Hornos, donde se encontró con las islas a las que les dio el nombre de Falkland en honor al primer lord del almirantazgo. John Strong escribió: aquí existen buenos puertos naturales, encontramos agua potable y matamos ocas y ánades en abundancia. No hay bosques. Posteriormente el Tratado de Utrecht 1713 marca el control español de los archipiélagos y más tarde Louis Antoine de Bougainville realiza el primer asentamiento en las islas en 1764 que son llamadas les Illes Malouines en honor de la ciudad de Saint-Malo de donde había partido su expedición. Funda Port Louis en la isla Falkland Oriental, Soledad, reclamando las islas como colonia francesa con la consiguiente protesta de España. 2 años más tarde en 1766 los británicos establecen otro asentamiento con 400 personas y fundan Port Egmont reclamando también la soberanía británica sobre las islas. España protesta y reclama su soberanía sobre las islas y Francia vende a España el asentamiento de Port Louis en 1767 al que los españoles pasaron a llamar Puerto Soledad. Más tarde en 1770 cuando Argentina todavía era posesión española, el gobernador de Buenos Aires Buccarelli envió una escuadra de 5 navíos para ocupar las islas donde los españoles encontraron las fragatas británicas HMS Feibarit y HMS Swift. No hubo combate y tras algunas semanas de negociaciones los británicos se retiraron, reservándose el derecho de soberanía sobre las islas. Después de la independencia argentina 1816 esta reclama sus derechos en las islas y el 6 de noviembre de 1820 el corsario David Hewitt por encargo del gobierno de Buenos Aires tomó posesión izando la bandera argentina en la isla. En 1833 los británicos envían el HMS Challenger y vuelven a ocupar la isla. Desde entonces Argentina reclama su soberanía. Después de estos hechos y ya en los años 1960 la ONU reconoce el problema de las Islas Malvinas y anima a las partes a una solución pacífica. Los hechos posteriores son los que casi todos ya conocemos, Argentina va endureciendo sus posturas y la tensión entre los países va en aumento. Sobre las causas detonantes del conflicto y queriendo buscar problemas nuevos y no reclamaciones históricas podemos atribuir el inicio al caso Davidoff. Constantino Davidoff era un empresario argentino que se dedicaba a la compra de chatarra y que en septiembre de 1979 compró unas antiguas instalaciones balleneras a una empresa de Edimburgo para su desmantelación en Leith, Islas Georgia del Sur. Para esto se requería personal argentino.
Davidoff gestionó la contratación del buque HMS Endurance para las tareas de transporte, pero la embajada británica se lo denegó, ofreciéndose Argentina a proporcionar el buque rompehielos al almirante Irizar para la tarea de inspección de las instalaciones. Más tarde, en el mes de marzo de 1982, Davidoff vuelve a las Islas Geórgicas, pero esta vez en el buque de la Armada Argentina Arabahía Buen Suceso con 41 operarios que serían los encargados de la desmantelación de las instalaciones. Este desembarco y el izado de una bandera argentina en las instalaciones desencadenaron el inicio del conflicto. Los británicos envían el HMS Endurance para desalojarlos. El Arabahía de Buen Suceso ya había partido y se decide que vuelva para recoger a los operarios, mientras el HMS Endurance se mantenía a la expectativa, pero en vez del Ara Buen Suceso es enviado el Arabahía de Paraíso, que se encontraba en Orcadas con el grupo de combate Alfa a bordo, llegando a las Islas Georgia el 24 de marzo. Tras esta fecha, y aunque se celebraron múltiples reuniones, se inició un camino sin retorno sobre el conflicto de las Malvinas. El 28 de marzo de 1982 zarpa desde la base naval de Puerto Belgrado el destructor Ara Santísima Trinidad, junto con más buques en formación. A bordo se encuentran los comandos anfibios argentinos y buzos tácticos. Al mando de la fuerza se encontraba el contraalmirante Carlos Busier, comandante de la fuerza de desembarco. El 31 de marzo a las 9 el Ara Santísima Trinidad fondea en la entrada de Bahía Enriqueta. A primera hora del 1 de abril, con una noche negra y oscura, ideal para un ataque de comandos, 21 botes neumáticos descienden del destructor. Una vez en tierra, los comandos argentinos forman dos grupos, uno más numeroso con 60 hombres al mando del capitán Sánchez Sabarot inicia una marcha de 8 kilómetros hacia Muddy Brook, donde se encontraba el cuartel de los Royal Marines. El otro, al mando del capitán Pedro Edgardo Giachino, se dirige hacia la casa del gobernador Rex Hunt. A las 5:30 el cuartel de los Royal Commandos había sido tomado sin resistencia, estaba desocupado. Mientras se acercaba a la costa la fuerza de desembarco con 2.500 hombres protegidos por el portaaviones Ara 25 de mayo, 3 destructores y otros buques de guerra. El otro grupo de 30 comandos al mando del capitán Pedro Edgardo Giachino se dirige a la casa del gobernador. El teniente de fragata Diego García Quiroga, ya que dominaba el idioma inglés, comunicó al gobernador que la isla había sido tomada y que más fuerzas de desembarco anfibio se dirigían hacia el lugar, invitando a su rendición y comunicando que serían debidamente tratados. En unos primeros momentos no hubo respuesta del gobernador, y después de lanzar una granada al jardín de la casa, el gobernador anunció que iba a salir, pero ante la tardanza de la casa es tomada al asalto. Después de un pequeño intercambio de disparos, el capitán Giachino perdió la vida y el teniente Diego García Quiroga junto con el cabo Ernesto Urbina son heridos. Finalmente el gobernador Hunt aceptó hablar con el jefe de las fuerzas argentinas. Este le preguntó por qué tomaban las islas y el contraalmirante Carlos Busier le contestó: desembarcamos en la misma forma que ustedes lo hicieron en 1833, y mis órdenes son desalojarlo a usted y a las tropas británicas para restituir el territorio a la soberanía argentina. Rex Hunt, después de consultar con los mandos de los Royal Marines que se encontraban con él, ordenó la rendición de las tropas británicas. Eran las 9:15 del 2 de abril de 1982. La operación Rosario había terminado. El gobierno británico recibió un telex desde Puerto Stanley comunicando la invasión. Esa misma tarde el gobernador Rex Hunt volaba rumbo a Montevideo junto a los militares y algún civil que decidió abandonar las islas. Las Malvinas ya argentinas tenían un nuevo gobernador, esta vez militar, Mario Benjamín Menéndez. El único acto de resistencia británica lo protagonizó el teniente Kate Milles y sus 23 hombres de los Royal Marines que estaban destacados en las Islas Georgia del Sur después de que el HMS Endurance los trasladó desde Port Stanley para desalojar a los obreros argentinos de Leith. El teniente Kate Milles hizo frente con todo lo que tenía a la fuerza argentina que quería ocupar las islas. El capitán Astiz, a bordo de buque Arabahía Paraíso, comunicó la decisión del gobernador e invitó a Milles para que depusiera las armas. Al no tener respuesta de la corbeta Ara Guerrico, apoyada por 2 helicópteros Alobote y un helicóptero Puma con tropas de asalto, se acercaron a la isla. Después de 2 horas de combate, 4 muertos y 1 herido, los Royal Marines depusieron las armas al comprender que ya habían hecho todo lo posible para defender las Islas Georgia del Sur. El teniente Kate Milles por esta valerosa acción recibió la Cruz de Servicios Distinguidos. El día de la ocupación argentina de las Islas Georgia, el 3 de abril, la ONU en su resolución 502 declara a Argentina agresora por sus hechos y exige la retirada de las tropas. Esta moción es apoyada por 10 miembros del Consejo, solo Panamá se opone y España, junto a la Unión Soviética, China y Polonia se abstienen.
Ese mismo día el 80º Escuadrón recibió la orden de embarcar en el HSM Hermes y prepararse para zarpar inmediatamente. El HSM Hermes era un viejo portaaviones de 28.700 T con 23 años de servicio que junto al HSM Invencible de 19.000 T y 2 años de servicio, fragatas, submarinos y 2 unidades de asalto anfibio, Fearless e Intrepid, formaban la Task Force. La dotación de Sea Harrier en el HSM Hermes en tiempos de paz era de 5 aparatos aumentando a 12 e incorporándose pilotos e instructores procedentes del 89º Escuadrón. Al mismo tiempo el HSM Invencible embarcaba al 81º Escuadrón unidad gemela del 80º. El día 5 de abril ambos portaaviones con un total de 20 Sea Harriers zarpaban de Portsmouth con rumbo al Atlántico Sur. Desde Gibraltar se unieron unidades navales que estaban realizando maniobras en el Mediterráneo. Su viaje fue un curso intensivo de entrenamiento para los pilotos y personal auxiliar de los escuadrones. Al mando de las operaciones navales se encontraba el contraalmirante John Woodward, mientras que el general Jeremy Moore de los Royal Marines era el responsable de las operaciones terrestres. También se dispusieron tropas terrestres. Los primeros en ser llamados fueron 1 millar de Royal Marines, 2 batallones de paracaidistas, comandos, fusileros y artillería. En total formaban 2 grandes brigadas. La operación Courparity estaba en marcha. El 21 de abril la Task Force se encuentra al sur de la isla de Ascensión, a mitad camino del Atlántico. A partir de este momento el entrenamiento intensivo había terminado, ahora se pasaba a una posible acción inmediata. Se había decretado el estado de alerta 5, eso quería decir que los pilotos y personal auxiliar debían de estar preparados para un despegue inmediato. Los Sea Harrier armados y preparados para el ataque y los pilotos en turnos de 2 horas sentados en sus carlingas. No tardó en producirse el primer encuentro con un avión de la Fuerza Aérea Argentina. El teniente de navío Simona Egeaves recibió la orden de investigar un blanco radar a 240 kilómetros al sur de la posición del HMS Hermes. Una vez cerca del blanco, el teniente Egeaves comprobó que se trataba de un Boeing 707 de la Fuerza Aérea Argentina posiblemente en tareas de reconocimiento. Después de seguir durante algunos minutos al Boeing y sacar varias fotografías, el avión argentino cambió el rumbo posiblemente hacia su base. Después de este contacto el gobierno británico declaró que cualquier avión enemigo que se acercase a los barcos de la Task Force serían recibidos con las armas. Al atardecer del día 22 de abril despegó de la cubierta del destructor HMS Antrim un helicóptero Wessex con el segundo pelotón del SBS Special Boat Squadron, con la misión de establecer un puesto de observación y comprobar las fuerzas existentes en la isla San Pedro, Isla Georgia. El SBS es una unidad de la que se tiene poca información, sus misiones suelen ser clandestinas o tras las líneas enemigas. Son los encargados de realizar sabotajes, reconocimiento de playas, marcar puntos de desembarco o establecer puestos de observación. Con un entrenamiento muy superior a otros equipos de fuerzas especiales los SBS dominan a la perfección el buceo, alto conocimiento de todo tipo de armas, manejo de cargas explosivas, paracaidismo, combate en climas subpolares, e idiomas. Tienen un programa de entrenamiento de los más duros del ejército británico y solo un muy bajo porcentaje logra terminar el curso. El Wessex depositó al pelotón en la bahía de Howe a unos 5 km de la bahía de Cumberland donde se encontraba el fondeadero de Griviken el cual era el principal asentamiento de la isla. Debían transportar sus sacos con botes neumáticos Yemen ahí hacia la bahía, atravesarla y establecer un puesto de observación cerca del asentamiento. Una vez en el agua los botes no pudieron soportar los afilados trozos de hielo y la misión tuvo que ser suspendida. El 23 de abril el pelotón volvió a ser recogido por el Wessex. El 25 de abril helicópteros realizando misiones de patrulla marítima localizaron al submarino argentino Santa Fe, ex clase Balao norteamericana, botado en 1945, en el fondeadero de Griviken. Este pequeño asentamiento iba a ser el primer objetivo militar de la recuperación de las islas. También se pretendía aumentar la moral de las tropas y avisar a las fuerzas argentinas de su siguiente objetivo. En un principio estaba previsto un bombardeo por la Armada Británica antes del desembarco, pero el comandante de la unidad del SAS pensó que un asalto por sorpresa conseguiría capturar al submarino Santa Fe que se hallaba en su puerto. En una rápida acción de comandos con 30 hombres del SAS se apoderó rápidamente del puerto de Griviken. Inmediatamente y después de ofrecer la posibilidad de rendición a la guarnición argentina de Leith, y esta de negarla en un primer momento, los Royal Commando iniciaron un rápido asalto. La guarnición depuso las armas y la isla Georgia del Sur pasaba de nuevo a manos británicas.
El comandante de las fuerzas argentinas, capitán Largos, firmó la rendición incondicional a bordo del HMS Antrim y el capitán Alfredo Astiz, que estaba al mando de la guarnición de Liz, firmó la rendición incondicional, sin efectuar ni un solo disparo, a bordo del buque británico HMS Plymouth, violando el artículo 751 del Código Militar Argentino. Un soldado será condenado a prisión de 3 a 5 años si, en combate con un enemigo extranjero, se rinde sin haber agotado todas sus municiones o haber perdido al menos 2/3 de los hombres bajo su comando. Tras esta operación se capturaron a 156 soldados y marineros, 38 civiles. Solo hubo un herido. El régimen del general Leopoldo Galtieri había sufrido su primer revés. Con este objetivo conseguido, los británicos disfrutaban de un buen puerto, relativamente cerca de las Islas Malvinas, donde sus barcos podían refugiarse de las tempestades e incluso recibir abastecimiento aéreo. La operación Paraquet había concluido. El 28 de abril se hace efectivo la zona de exclusión marítima de 200 millas alrededor de las Islas Malvinas decretada por el gobierno británico. El 30 de abril, el secretario de Estado Alexander Haig declara públicamente que los esfuerzos para conseguir una salida diplomática a la crisis dan por finalizados y Estados Unidos anunciaba el abandono de su aparente neutralidad y proporciona al gobierno británico la ayuda y apoyo necesario. Mientras, la flota británica se encontraba a 90 millas de las islas y varios destructores situados entre las islas y el continente ofreciendo una descubierta de radar de 100 millas en la parte occidental de las islas. Esto iba a ser una misión difícil para los pequeños Sea Harrier, que debían de operar desde los portaaviones. Mientras que los argentinos tenían la posibilidad de desplegar 82 aviones de ataque A4 Skyhawk, 21 Mirage, 26 Dagger y 10 Super Etendard, los británicos solo disponían de 20 Sea Harrier. Esto podía ser el talón de Aquiles de las fuerzas británicas, pero la cobertura y habilidades de los Harrier demostraron que difícilmente sin ellos la guerra de las Malvinas hubiese llevado otro camino. 30 de abril el gobierno británico ordenó al contraalmirante J.F. Woodward Sandy que al día siguiente iniciara las operaciones militares para la recuperación de las islas. La primera misión debía de ser la destrucción de las fuerzas argentinas del aeródromo de Puerto Argentino. 2 bombarderos Balkan del Escuadrón 44 de la RAF despegaron a las 7:30 del aeropuerto de Guideabaque, en la isla Ascensión. En su ruta hacia su objetivo debían de ser abastecidos por aviones cisterna Victor. La noche del 1 de mayo uno de los Balkan de la RAF lanzó una serie de 21 bombas, JP-223, de 1.000 libras, 454 kg, sobre el aeródromo. La batalla por las Malvinas acababa de empezar. Nada más amanecer, los 12 Sea Harrier del escuadrón realizó un ataque complementario sobre el aeródromo de Puerto Argentino y el de Goose Green. 2 de ellos atacaron Puerto Argentino y 3 Goose Green. En la misión el Sea Harrier pilotado por el teniente de patrulla Dave Morgan fue alcanzado, pero consiguió volver al HMS Hermes y rápidamente fue reparado. Durante el día se realizaron varias escaramuzas con aviones argentinos y el 81º Escuadrón se anotó las 2 primeras victorias aéreas, una pareja de Mirage. También el 80º Escuadrón se apuntó una victoria cuando en una misión de combate y patrulla, CAP, fueron atacados por un Dagger y este fue derribado por el teniente Tony Penfold. Los buques de guerra también realizaron fuego al aeródromo y otras instalaciones. Por último, helicópteros Sea King alcanzaron posiciones argentinas en Darwin, próximas a Goose Green. Tras las pérdidas del primer día, los argentinos trataron con mucho más respeto a los Sea Harrier. La operación Blackback, que tenía como objetivo la destrucción de los aeródromos, neutralizar el probable ataque aéreo de la aviación argentina y la infiltración de comandos, había concluido en su primera fase. El 2 de mayo de 1982 es la fecha en la que se inicia la verdadera batalla naval. El capitán de navío Richard Reid, comandante del submarino británico nuclear Kankar, llevaba varios días siguiendo al crucero argentino Ara General Belgrano, que iba acompañado de 2 destructores. Cuando se encontraba a 35 millas al sur de la zona de exclusión que había marcado el gobierno británico, y rumbo hacia barcos de la Task Force, recibió la orden aprobada por el gabinete de guerra de actuar para defender la flota. A las 4 de la tarde y 0 minutos horas del sábado 2 de mayo, el Kankar dispara 2 viejos torpedos Mark 8 contra el Ara General Belgrano, el primero alcanzó la popa y el segundo la proa. Lo que un día fue el USS Phoenix, un crucero de 1939 y que en la época del conflicto era el buque de mayor potencia de fuego en el Atlántico Sur, tardó solo 40 minutos en hundirse. Inmediatamente los 2 destructores abandonaron la zona. El hundimiento del Ara General Belgrano fue un desastre para Argentina,
y en unos primeros momentos intentó ocultar la noticia. 386 hombres habían muerto de los 1082 de la tripulación. Existe una gran controversia si era necesario el hundimiento y no se sabe muy bien si realmente fue una decisión militar o política. Ese mismo día misiles SEA-SQUA disparados desde helicópteros Lynx hunden el patrullero Comodoro Somellera y dañan a su gemelo alférez Sobral. Argentina después de este ataque decide pasar a una acción más directa sobre los barcos de la flota. El 4 de mayo 3 cazabombarderos argentinos Superetendard del segundo ESC. Aeronaval Caza y Ataque, ARA, que volaban a 550 millas al este de su base en Río Gallegos localizaron en su radar el destructor británico HMS Sheffield. El destructor estaba realizando misión de descubierta de radar para los barcos de la flota, encontrándose 70 millas al oeste de las Malvinas y 15 millas de la flota. El capitán de navío Augusto César Bedacarrat, jefe de la formación argentina, ordenó el disparo de 2 misiles EXA-ZM-39. Uno de los misiles cayó al agua posiblemente por las contramedidas del buque, el otro impactó justo en el centro del barco sobre la línea de flotación. El misil no hizo explosión, pero el brutal boquete y el incendio posterior que se produjo hizo que los intentos de las fragatas HMS Hero y HMS Yarmouth que abarloaron el buque para trasvasar equipos contra incendios fueran en vano y el capitán de navío James Salt ordenara el abandono del buque. Ese día, además de la pérdida del HMS Sheffield, los británicos tuvieron que sufrir la primera pérdida de un Sea Harrier del escuadrón octingentésimo. El teniente Nick Taylor fue derribado y resultó muerto cuando su Sea Harrier junto con 2 más estaba realizando un ataque sobre el aeródromo de Goose Green. Después de estas pérdidas, el contraalmirante Woodward asumió que debían de gozar de una superioridad aérea antes de iniciarse el asalto a las playas de las islas. La opción del bombardeo de los aviones en su base en suelo argentino fue rechazada por no poder asumir la consecuencia militar y sobre todo política que se podían originar. Se decidió entonces la ampliación de la zona de exclusión hasta 12 millas de la costa argentina. Ante esta situación, el escuadrón N1 de la RAF, basado en Bittring cerca de Peterborough, llevaba preparándose desde hacía días para apoyar a los Sea Harrier con sus Harrier GR3. A primeros de mayo los primeros 6 GR3 Harrier llegaron volando con reabastecimiento en vuelo de aviones cisterna Víctor a las islas de Ascensión. Desde allí los GR3 Harrier apontonaron en la cubierta del barco container Atlantic Cambear, donde se unieron a los Sea Harrier embarcados y a un escuadrón completo de helicópteros Wessex y 3 Chinook. La tarde del 6 de mayo el Atlantic Cambear puso rumbo hacia el sur para encontrarse con los barcos de la flota. El 8 de mayo el escuadrón octingentésimo recibió 4 Sea Harrier de refuerzo que estaban siendo transportados en el Atlantic Cambear. Tras la pérdida de un aparato el día 4 y la unión de 4 el día 8, el escuadrón disponía de 15 aparatos. Al día siguiente 2 Sea Harrier atacaron con fuego de cañón y bombas al pesquero Narval. Posteriormente fue abordado por un helicóptero Sea King procedente del HMS Hermes con un pequeño grupo de comandos. La unidad descubrió documentación en la que se mostraba que el Narval formaba parte de una red de pesqueros con la misión de espiar a la flota británica. El 11 de mayo la fragata HMS Alcrity de la clase Amazon se internó en el estrecho de San Carlos. Allí descubren un buque de abastecimiento argentino que es hundido. Al día siguiente 3 aviones Skyhawk argentinos son derribados cuando se disponían a atacar a 2 fragatas británicas. Este ataque en vuelo rasante hacia las fragatas no hizo sino que confirmar que eran guiados hacia sus objetivos por radares móviles emplazados en las islas. Fue entonces cuando el mando británico decidió autorizar una incursión en tierra con hombres del SAS y del SBS. A primeras horas del 15 de mayo un destructor se aproximó a la costa de la isla Borbón, Pevala Island al norte de la isla Gran Malvina. Allí se encontraba el aeródromo auxiliar de Calderón defendido por 30 hombres de la Armada Argentina. Al mismo tiempo 3 helicópteros Westland Commando UMK-22, versión especial del Sea King, embarcaban a 48 hombres del SAS y un oficial de artillería, desde la cubierta del HMS Hermes. Los helicópteros pusieron rumbo hacia la isla. A las 4:20 los SAS desembarcaban de los Westland cerca del aeródromo, apoyados con el fuego naval del destructor avanzaron hacia el aeródromo. El ataque de los SAS terminó con 5 IA-58 Pucará, 4 Terboumante de la Armada Argentina y un Esquivan de la Prefectura Naval, la destrucción de las pistas del aeródromo y las instalaciones de radar. 18 de mayo el Atlantic Cambear se une a las unidades navales de la Task Force y los Harriers del Escuadrón número 1 se trasladan a lo que iba a ser su base de operaciones, el HMS Hermes. Los transatlánticos RMS Canberra con los Royal Marines, paracaidistas y unidades de los Blues and Royal, con sus carros ligeros, y el RMS Queen Elizabeth II con los guardias galeses y escoceses y los Gurkhas se aproximaban peligrosamente al teatro de operaciones.
Las negociaciones llevadas en las Naciones Unidas no dan los resultados esperados. El 20 de mayo el gobierno británico, ante el posible bloque que podría imponer la ONU a la operación y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas, dio vía libre a las operaciones de contrainvasión en las islas. Tras dar luz verde a la operación, se ordenó zafarrancho de combate a la mayor fuerza anfibia británica desplegada desde la crisis de Suez en 1956. Al anochecer del día 20 de mayo, mientras las primeras unidades de la oleada de asalto se dirigían hacia la costa norte de la isla de Soledad, Falkland Oriental, 32 Royal Marines del SBS, Escuadrón Especial de Botes, fueron desembarcados en helicópteros en el extremo norte del estuario del río San Carlos. Equipados con morteros de 60 mm y ametralladoras pesadas, iniciaron una marcha de 10 kilómetros hasta Fanning Head. Allí se encontraba una pequeña guarnición argentina que podría dificultar las operaciones de desembarco. Cuando el grupo estuvo a unos 600 metros del objetivo, un oficial que hablaba castellano les invitó a la rendición. Tras la negativa de estos, el oficial de la Royal Navy que acompañaba al grupo y hacía las funciones de observador avanzado indicó las coordenadas al HSM Antrim para que utilizara su pieza de 114 mm contra la posición. Tras las primeras explosiones, los 11 argentinos que guardaban la posición abrieron fuego contra los SBS. Tras sufrir las primeras bajas por parte argentina, la guarnición de Fanning Head era ocupada. Inmediatamente el grupo deshizo el camino recorrido y se dirigió a Puerto San Carlos para balizar las zonas de desembarco de la 3 Brigada de Comandos. La 3 Brigada de Comandos era la encargada de la primera oleada de asalto a la isla de Soledad. Su misión: formar un semicírculo alrededor de Puerto San Carlos y Bahía Ajax, estableciendo una segura cabeza de playa y tomar posiciones en las colinas que rodeaban la zona. Al mando de la 3 Brigada de Comandos se encontraba el general de brigada Julian Thompson. Estaba formada los comandos 40, 42 y 45 más 2 batallones del regimiento paracaidista, el segundo y el tercero, 2 escuadrones de los Blues and Royal con carros ligeros Scimitar y Scorpion, unidades de defensa antiaérea con baterías de misiles Rapier, regimiento de artillería, un escuadrón de zapadores y unidades logísticas. La flota se había dividido en 2 grupos de combate. La primera y la más numerosa se dirigió hacia la bahía de San Carlos. Se componía de las unidades de asalto anfibio HSM Fearless y HSM Intrepid, el transatlántico Canberra, el transporte ferry Norland, y todos bien protegidos continuamente por fragatas, destructores y flanqueados por helicópteros antisubmarinos, ya que se temía un posible ataque de alguno de los 3 submarinos restantes argentinos. El segundo grupo tomó rumbo a Puerto Argentino y estaba encabezada por los portaaviones HSM Invencible y el HSM Hermes con su escolta de fragatas y destructores. El segundo grupo inició un ataque naval y aéreo sobre Puerto Argentino, Goose Green y Fox Bay, con la intención de hacer creer a los argentinos que el asalto se realizaría en la costa oriental. También en la bahía de San Carlos se inicia un bombardeo naval esporádico durante la noche. Cuando las primeras unidades se internaron en la bahía de San Carlos aún era de noche, y los hombres podían escuchar el fuego de los hombres del SBS en Fanning Head y ver cómo el fuego de las piezas navales bombardeaban las colinas que rodeaban la zona de desembarco. Aproximadamente 2 horas antes del amanecer estaba previsto que las LCU desembarcaran a los hombres en la zona norte. Se encuentra Puerto San Carlos, objetivo del 3º Batallón Paracaidista. San Carlos es el objetivo del 40º Comando y del 2º Batallón Paracaidista, y Bahía de Ajax objetivo del 45º Comando. Era el inicio de la punta de lanza de la invasión, comandos británicos altamente entrenados en regiones polares, ya que formaban parte de las fuerzas de la OTAN en Noruega y Dinamarca, se iban a enfrentar a las fuerzas del ejército argentino. El desembarco fue relativamente sencillo respecto a las fuerzas terrestres que lo defendían. El 2 Batallón Paracaidista, una vez desembarcado, se desplazó rápidamente hacia el sur, ocupando las elevaciones de Monte Sussex para prevenir un posible ataque argentino desde Darwin, mientras San Carlos sería reforzado y asegurado por el 40º Comando. Entonces el 3º Batallón Paracaidista tomaría Puerto San Carlos y el 45º Comando al mando del coronel Andrew Whitehead desembarcarían en Bahía Ajax, que tras tomar las compañías X y una vieja factoría de pescado tomaron posiciones en los montes cercanos, mientras la compañía Z, que desembarcó más tarde, preparaba la zona para recibir el material de apoyo. El 42º Comando al mando del teniente coronel Nick Vaux permanecería en reserva a bordo del Canberra. Sobre el mediodía se inicia el combate aéreo. En un principio la FAA desestimó San Carlos como punto inicial de desembarco y pensaba que solo serían maniobras de diversión por parte inglesa. Tuvo que ser una Aermacchi MB-339 de la AN, Aviación Naval,
quien se percatara en realidad de lo que estaba sucediendo. Una vez regresado a la base, el teniente de navío Owen G. Crippa informó de lo que estaba pasando en la bahía de San Carlos. Posteriormente, un Pucara con base en las Malvinas inició la gran batalla aérea que se desarrolló el día 21. La batalla aérea en la Guerra de las Malvinas debe de ser considerada para un estudio aparte y en la que no voy a desarrollar en este artículo, centrándome solo en los hechos más relevantes y sobre todo en las acciones terrestres. No me puedo olvidar de la complejidad de la misma. Por parte británica, al no disponer de portaaviones, sus Harrier y Sea Harrier tuvieron que realizar un sinfín de misiones para los que no habían sido concebidos, tales como interdicción radar e interceptación aérea. Pero los argentinos también tuvieron sus problemas. Debían de realizar misiones de ataque a superficie, siendo su radio operacional bastante reducido y viéndose obligados a aportar depósitos de combustible subalares, reduciendo de esta manera su carga bélica y no pudiendo encarar combate con los Harrier a baja cota debido al gran consumo de combustible. Aún así, la Fuerza Aérea Argentina realizó más de 400 misiones de ataque, 486 de reconocimiento y un sinfín de transporte a las islas. La aviación naval tampoco se quedó corta en el número de misiones. Con un total de 19 aviones realizó más de 600 salidas de combate. Este gran esfuerzo y el valor de los pilotos argentinos quedó bien reflejado en los barcos de la Task Force. Ese mismo día la fragata HMS Ardent fue bombardeada varias veces, no pudiendo soportar los daños, se hundió al día siguiente. 4 más resultaron dañadas de consideración, perdiendo el 80º Escuadrón sus primeros aparatos. El 22 de mayo, a causa del mal tiempo, los pilotos argentinos dieron un pequeño respiro a las tropas británicas que seguían desembarcando tropas y material en San Carlos, reforzando poco a poco la cabeza de playa. El día 23 la FAA reanudó de nuevo los ataques en intensidad y dañando al HMS Antílope, consiguiendo que varias bombas impactaran en el buque. En la posterior desactivación de una de ellas, se produjo una enorme explosión abriendo un gran boquete y un gran incendio, haciendo que ésta posteriormente se hundiera. Este intenso combate aire-mar hizo que el plan logístico de desembarco cambiara ante la amenaza de la FAA. Se optó por desembarcar materiales y tropas por la noche, pero los combates aéreos seguían sucediendo. El día 24 los combates aéreos siguieron con intensidad. Los británicos atacaron Puerto Argentino, y los argentinos tuvieron que sumar varias pérdidas más de aparatos. Tras estos días de combates, los pilotos argentinos bautizaron a los británicos de los Sea Harrier como la Muerte Negra, pero también los pilotos británicos mostraron su admiración hacia los pilotos argentinos, que demostraron un enorme arrojo, valentía y habilidad. El día 25 de mayo, Día Nacional Argentino, se esperaba un duro ataque de las fuerzas aéreas argentinas. En sucesivas oleadas se lanzaron hacia los buques de la Task Force sin importarles los Harriers y defensas antiaéreas. El HSM Coventry, un destructor que estaba realizando funciones de descubierta de radar tras abatir a 4 Skyhawk en una primera oleada, no pudo soportar el segundo ataque y fue hundido. También 2 fragatas fueron dañadas de consideración. Pero el más duro golpe a los británicos fue la pérdida del buque portacontenedores Atlantic Cambear, que estaba cargado con helicópteros y piezas de recambio para los Harrier, así como toneladas de material destinadas a las fuerzas terrestres. El Atlantic Cambear fue alcanzado por 2 misiles Exocet lanzados por 2 Super-Etendard. Murieron 12 hombres, incluido el capitán del buque. Si el hundimiento del Ara Belgrano fue el inicio de la batalla aéreonaval, la toma de Goose Green debe de ser considerada como el inicio de la verdadera batalla terrestre en las Malvinas. Esta comenzó la mañana del 28 de mayo. El segundo batallón de paracaidistas al mando del teniente coronel Herbert H. Jones había iniciado unos días antes el avance hacia las posiciones de Darwin y su aeródromo de Goose Green, abandonando sus posiciones en Monte Sussex. Se tenía la certeza de que la cabeza del desembarco no sería atacada por fuerzas terrestres y que los argentinos habían concentrado sus defensas en Puerto Argentino y las colinas que lo rodeaban. Por otra parte, los refuerzos y material ya habían sido desembarcados en mayor parte, y el mando británico había decidido un avance en tenaza hacia Puerto Argentino. Este avance se iniciaba por asegurar el flanco sur. La marcha la abría la compañía C, que realizaba las labores de reconocimiento del batallón. El día 27 el batallón estaba situado en Camilla House y preparaban su ataque para las primeras horas del día 28. El comandante de Goose Green, comodoro de aviación Wilson Dozier Pedrozo, estaba preparado para el posible ataque de las fuerzas británicas. Sabía que su posición era la más factible, llegar a Puerto Argentino. Además se encontraba en un lugar estratégico de la isla, este pequeño paso entre la zona norte de la isla Soledad y la zona sur. Con este paso en manos británicas, estos conseguirían anular un posible ataque desde el sur, sin olvidarnos que Darwin es el segundo núcleo de población después de Puerto Argentino y en sus cercanías a 8 kilómetros,
se encontraba el aeródromo de Goose Green. El comodoro Dozier desplegó a sus 1.400 hombres que tenía a su cargo en posiciones defensivas escalonadas, cerca del aeródromo posicionó sus cañones de campaña, antiaéreos y morteros para proporcionar apoyo de fuego a sus hombres en posiciones más adelantadas. Por otra parte posicionó a sus grupos de ametralladoras en zonas bien camufladas del pequeño istmo que casi cortaba la isla en dos. Estratégicamente parecía un callejón sin salida, las unidades más adelantadas podían ir replegándose mientras los hombres del segundo batallón paracaidista se introducían en un estrecho callejón que iba a ser batido con fuego de artillería y barrido por el de las ametralladoras. Desde Camilla House, al noreste del istmo se iniciaría el ataque británico, un disparo del HMS Eros sería la señal. A las 6:30 h la compañía al mando del mayor Der Farrar Hagley tomó una pequeña edificación a la izquierda de la entrada del istmo llamada Woodside House después de una breve lucha. Esta era la señal para que la compañía B al mando del mayor Joe Crasland iniciara el ataque por la derecha del paso. La compañía D al mando del mayor Phil Nim avanzaría por el centro, un poco más retrasada actuando como reserva, mientras la compañía C debía de explotar las ventajas tácticas y estar preparada para un posible contraataque argentino. La compañía de apoyo equipada con fusiles para francotiradores, morteros, ametralladoras y misiles contra carro Milán, permanecería en el lado izquierdo de la ensenada Camilla proporcionando apoyo a las compañías que avanzaban. También 3 cañones ligeros de 105 mm L-118 del 29º Regimiento de la Real Artillería de la Batería 8, Alma, al mando del teniente Mark Waring, proporcionarían fuego artillero. Una vez iniciado el avance la compañía B, aunque recibió fuego desde el lado derecho consiguió desenvolverse con rapidez anulando las posiciones argentinas. La compañía D avanzaba más lentamente y fue alcanzada por el puesto de mando del batallón. El teniente Herbert Jones ordena que siga el avance recibiendo un intenso fuego el grupo de mando y la compañía D mientras la compañía D empieza a repeler el fuego y lograr algunas ventajas dominando la situación, la compañía A se le ordena que avance hacia Darwin, justo detrás de la colina que tenían enfrente. En el intento de alcanzar la colina, la compañía A fue respondida con un intenso fuego. Herbert se desplazó desde su ubicación en la zona de la compañía D y alcanzó la compañía A. Vista la situación decidió dar un pequeño asalto a las posiciones argentinas con 17 voluntarios y audazmente inició el ataque por la derecha de la compañía A. El teniente coronel Herbert H. Jones fue muerto junto con su ayudante el capitán David Wood, pero los hombres de la compañía A del mayor Der Farrar Hagley, al ver que había caído el jefe del batallón en esa arriesgada acción, emprendieron un violento ataque hacia las posiciones argentinas logrando conquistar la cumbre. Posteriormente y por esta acción al teniente coronel Herbert le fue concedida la Cruz Victoria. El segundo jefe del batallón mayor Chris Keeble tomó el mando, inmediatamente contactó con la compañía D para saber cómo iban los combates en la zona de Boca House donde la compañía B estaba ocupada manteniendo fuego con los argentinos que defendían la zona. Philip Nim al mando de la compañía D comunicó a Keeble la situación y que habían descubierto un paso para rodear las fuerzas argentinas que se enfrentaban a compañía B a través del acantilado. A Keeble le pareció buena idea y ordenó que se utilizara el paso y atacaran a los argentinos por la retaguardia. Rodeados y sin posible apoyo las fuerzas argentinas de Boca House se rindieron. Una vez salvado Boca House la compañía B inició un amplio rodeo para atacar Goose Green por el sur, mientras la compañía D se desplazó casi directamente hacia el aeródromo y el edificio de la escuela de Goose Green. Mientras la compañía A aseguraba la colina de Darwin algunas secciones se unieron a la compañía C que también había iniciado el avance hacia Goose Green. A las 6:40, casi al final de un día de duros combates la compañía B llega a la posición sur de Goose Green y una vez cerrado el círculo, la escuela de Goose Green es conquistada después de un intenso combate. Aún quedaba el aeródromo y soportar el ataque esporádico de los Pucara argentinos. Pero finalmente 3 Heris de la RAF del escuadrón número 1 encabezados por el jefe de escuadrón Peter Harris hicieron acto de presencia y bombardearon las posiciones argentinas dejando fuera de combate a la artillería enemiga. Las fuerzas argentinas intentaron reforzar la posición transportando tropas en helicópteros un kilómetro más al sur del aeródromo, pero la artillería británica batió la zona y los soldados argentinos se dispersaron. El mayor Chris Keeble ordenó que no se hiciera uso de las armas si no era absolutamente necesario y envió junto a 2 prisioneros argentinos un ultimátum. A la mañana siguiente el comodoro Pedrozo accedió a rendirse. Darwin, Goose Green y su aeródromo habían sido tomados. 15 hombres muertos y 30 heridos había sido el balance negativo para el segundo batallón de paracaidista, pero a cambio habían conseguido un gran punto estratégico de la isla. Los británicos tenían una base para los Heris y habían asegurado el flanco sur,
indispensable para el movimiento de tenaza que se realizaría sobre Puerto Argentino. Los argentinos en esta heroica defensa perdieron a 250 hombres, más de 120 heridos, 2 piezas de 105 milímetros los antiaéreos del aeródromo, así como 2 Pucara que se encontraban en él. El día 27 de mayo, la misma mañana que el segundo batallón paracaidista se encontraba en Camilla House preparando el asalto a las posiciones de Darwin y Goose Green, el 45º Comando recibió la orden de iniciar su recorrido hacia Puerto Argentino. Fue transportado por mar cruzando la bahía de San Carlos desde su posición en Bahía Ajax hasta Puerto San Carlos. Una vez allí se encontraron con las tropas del 42º Comando ya desembarcado y emprenderían una larga marcha de 35 kilómetros. Portando todo su equipo, hacia el norte. Su primer objetivo, el asentamiento Douglas. Después de todo un día de marcha soportando lluvia y viento en un terreno embarrado, el día 28 tomaron el asentamiento de Douglas, que había sido abandonado por las fuerzas argentinas, permaneciendo en el asentamiento hasta el amanecer del 30 de mayo. Esa misma mañana del 30 de mayo emprendió la marcha hacia el asentamiento de Till Inlet, llegando hacia medianoche. Los hombres del 45º Comando estaban esperando sus helicópteros para transportarlos hacia Monte Kent, que era su próximo objetivo, pero la pérdida del Atlantic Cambear y el gran número de peticiones de helitransporte hacían presagiar a los hombres que terminarían por llegar andando a Puerto Argentino. El 42 Comando sí que estaba desplazándose hacia Monte Kent con helicópteros. Tras algunos problemas y algún intento fallido en el transporte, la compañía K del 45º fue desembarcada en las cercanías de Monte Kent y aseguró un perímetro para recibir con seguridad al resto del 42º Comando. La compañía K tuvo que enfrentarse con ayuda de SAS a alguna patrulla argentina en la zona. Top Malo. Los SAS, SBS y MIAW, Unidad de Guerra Ártica y de Montaña, estuvieron desde el inicio del conflicto realizando misiones de reconocimiento profundo en las islas. Miembros del MIAW al mando del capitán Rod Baasuel realizaron patrullas de reconocimiento desde la llegada a la isla Soledad el 21 de mayo y ellos protagonizaron otra famosa acción en lo referente al combate terrestre en las Malvinas. Después de 10 días de patrulla recibieron la orden de ir a comprobar un posible la situación de contacto con el enemigo en la zona llamada de Top Malo. La casa de Top Malo estaba en un valle junto al arroyo Malo, casi a mitad camino entre el asentamiento de Douglas y Puerto Argentino. Los hombres del puesto de observación informaron que se trataba de 16 soldados de las fuerzas especiales de la 602 compañía. El capitán Rod Baasuel logró reunir a 19 hombres de los 36 que contaba la unidad MIAW y transportados en un Sea King a vuelo raso fueron insertados en las cercanías de la casa Top Malo la mañana del día 31 de mayo. Después de una corta marcha llegaron a la posición que habían decidido para el asalto, 2 colinas a 200 metros al este de la casa. Baasuel había decidido posicionar al pelotón de apoyo, formado por 7 hombres y que disponían de un fusil francotirador, 3 lanzagranadas M79, 8 lanzacohetes LAW, además de sus propias armas. Un poco más al sur se encontraba otra colina donde se concentraría el grupo de asalto que avanzaría sobre la casa en formación táctica y descendiendo una pequeña ladera, mientras el grupo de fuego cubría el avance. A la señal de una bengala verde se inició el asalto, 3 LAW fueron disparados contra la casa y su cobertizo cercano. Inmediatamente los soldados del 62º salieron respondiendo al fuego y formaron una línea defensiva en el arroyo que había detrás de la casa. Después de una segunda salva de LAW, seguida de 2 lanzamientos del mismo pelotón de asalto, se inició el ataque a la casa. Los hombres con las bayonetas caladas descendieron por la pequeña pendiente y una vez alcanzada la casa, el grupo de fuego desplazó su posición para poder atacar a los soldados argentinos que se habían retrasado a la posición del arroyo. Una vez rebasada la casa se entra en una corta batalla cuerpo a cuerpo. Al final los hombres de la 602 compañía se rinden perdiendo 5 hombres y resultan 7 más heridos. El 45º Comando reanudó la marcha hacia Monte Kent, llegando el día 3 de junio. La posición ya estaba asegurada por las unidades del 42º Comando que había sido helitransportado. Mientras las patrullas de reconocimiento de los 2 comandos inspeccionaban sus nuevos objetivos, Monte Tusister para el 45º Comando y Monte Harriet para el 42º. El segundo batallón paracaidista, que aún estaba lamiéndose las heridas de la batalla de Goose Green, fue transportado en helicópteros a Bluff y Fitzroy, 2 asentamientos costeros al sur de Puerto Argentino. Mientras la posición de Goose Green y Darwin sería ocupadas por el 7º de fusileros Gurkhas, que habían desembarcado en San Carlos el día 1 de junio. La tenaza se iba cerrando sobre la capital.
El 42º y 45º y el 3º Batallón paracaidista por el noroeste y el 2º Batallón paracaidista por el sur. El 6 de junio los hombres del 2º Batallón fueron relevados por los guardias escoceses que habían desembarcado el 2 de junio con la 5 Brigada en San Carlos. Desde allí fueron embarcados en el HMS Intrepid hacia Blackcombe, los guardias galeses integrantes junto al 7º de fusileros Gurkhas de la 5 Brigada de Infantería Británica serían transportados al día siguiente a bordo del HMS Fearless. Los guardias escoceses tuvieron que hacer el último tramo a bordo de 4 LCU ya que no se quería exponer al HMS Intrepid a los misiles de tierra Exocet argentinos ubicados en Puerto Argentino. Después de una larga noche a bordo de las LCU llegaron a Blackcombe reuniéndose con el 2º Batallón paracaidista. El día 8 de junio los guardias galeses tuvieron su bautismo de fuego cuando a causa del mal tiempo los barcos de transporte logístico Sir Galahad y Sir Tristram, ya que se decidió a última hora no utilizar el HMS Fearless, tuvieron que refugiarse en la bahía de Fitzroy a causa del mal tiempo. Allí fueron detectados por la aviación argentina y atacados por varias oleadas de A4B Skyhawk y M5 Dagger. El Sir Tristram fue alcanzado por fuego de cañón mientras que el Sir Galahad sufrió el impacto de una bomba haciendo explosionar las municiones que portaba. El Sir Galahad se hundió el 24 de junio. La batalla por Puerto Argentino, Stanley, estaba a punto de comenzar. Estaba planeada en 2 fases. La primera se iniciaría la noche del 11 de junio y correspondería a la 3 Brigada de Comandos que tomarían las posiciones de Mount Longdan, Two Sisters y Mount Harriet. La siguiente fase de la operación sería la actuación de la 5 Brigada de Infantería que deberían de tomar Tumble Down y las colinas circundantes a Puerto Argentino. Two Sisters. La noche del 11 de junio el 45º Comando estaba preparado para tomar su objetivo, Two Sisters, 2 colinas situadas unos kilómetros al este en dirección hacia Puerto Argentino desde Mount Kent. El plan de asalto se iniciaría con 2 líneas de partida, una al norte y otra al sur. La compañía X realizaría la primera operación del asalto a las 1 horas del día 12, 2 horas más tarde las compañías Y y Z iniciarían el asalto desde la línea de partida más al norte apoyados por la batería 8, Alma, del 29º Regimiento de Artillería. Con una noche oscura y helada en silencio absoluto las 3 compañías se dirigieron a sus respectivos puntos de partida para el ataque. Tras algunos retrasos de la compañía X, el coronel Andrew Whitehead ordenó el asalto con las compañías Y y Z. Casi cuando estaban a pocos metros del enemigo la compañía X inició su retrasado ataque y los soldados argentinos detectaron a las compañías Y y Z. Tras un tiroteo inicial y bajo el fuego de artillería la compañía Z logró abrir brecha en las posiciones que coronaban Two Sisters. La compañía Y también avanzó por el lado norte y finalmente la compañía X consiguió coronar sus objetivos. Con las primeras luces del día Two Sisters había sido capturado. El 45 Comando había perdido a 4 hombres y 10 fueron heridos. Desde la cima de Two Sisters podrían ver su próximo objetivo Sape Hill. Mount Harriet. El 42º Comando había ubicado sus posiciones en Mount Challenger unos pocos kilómetros al sur de Mount Kent. Desde allí el coronel Nick Box observó que el objetivo asignado a su batallón era más difícil de tomar de lo que se esperaba. Un ataque frontal era inviable ya que los argentinos habían dispuesto sus defensas justo para repeler ataques frontales y además habían establecido campos de minas. Por el norte estaba Two Sisters y allí se tropezarían con los hombres del 45º Comando y por el sur el terreno era abierto. Por lo que decidió hacer un ataque de flanqueo por la retaguardia. Días antes patrullas de reconocimiento habían establecido una ruta a través de los campos de minas al sur de Mount Challenger y establecieron una zona de reunión en la ladera sur de este. La compañía K estableció una ruta de aproximación por el sur hacia Mount Harriet, desde la cual se podía atacar las defensas del lado este. El ataque sería realizado por las compañías K y L apoyados por fuego de la batería 7, Sphinx, del 29º Regimiento de Artillería. Mientras desde las cercanías de Mount Challenger se efectuaba fuego de hostigamiento para que los argentinos descubrieran sus posiciones. A las 2 la compañía K iniciaba el asalto por la retaguardia de Mount Harriet. Una hora más tarde la compañía L iniciaría su asalto a las posiciones más al oeste argentinas. Después de duros combates la compañía K asegura la zona y 2 horas más tarde la compañía L logra su objetivo. A las 10 del 12 de junio la compañía J y la plana mayor se establecen en Mount Harriet. Mount Longdan. El 3º Batallón paracaidista británico había desembarcado en Puerto de San Carlos el 21 de mayo, el día 27 se trasladó a Tilintel, el 28 se les ordenó ocupar las posiciones de Mount Estancia esperándose que la posición estaría ocupada por los argentinos, pero estos la habían abandonado,
desde allí se aproximaron a Mount Longdon estableciendo la base para el ataque. Una semana antes, al igual que los comandos 42º y 45º realizaron el reconocimiento de la zona a cargo de la compañía de exploración. El día 10 de julio, al igual que el resto de la tercera brigada, recibieron las órdenes para tomar Mount Longdon la noche del 11 al 12 de julio. El plan de ataque se estableció de la siguiente manera: el asalto se realizaría desde el sur cruzando el arroyo Murrell. Desde ahí, en la falda de Mount Longdon, la compañía realizaría el asalto ocupando el lado norte. Mientras la compañía avanzaba en sus posiciones, la compañía B entraría al ataque directo a través de las pendientes del monte atacando las posiciones de los búnkeres argentinos y la compañía C permanecería como reserva. Fue una larga noche de durísimos combates cuerpo a cuerpo, soportando el mayor peso de la batalla la compañía B, que con sus 3 secciones, 4, 5,6, tuvieron que ocupar búnker tras búnker bajo un fuego intenso de ametralladoras. Mount Longdon fue tenazmente defendido por la compañía del 7º Regimiento y apoyados por la 601 Unidad de Fuerzas Especiales Argentinas, e incluso las secciones de la compañía B sufrieron contraataques una vez alcanzada la cima por parte de las unidades argentinas que habían sido desbordadas. Aquella noche el tercero de paracaidistas perdió a 23 hombres y 47 resultaron heridos. Mount Longdon al amanecer estaba en manos británicas y la 1 fase del cerco a puerto argentino había concluido. La noche del 12 al 13 de julio la segunda fase de la operación de asalto se pone en marcha. La 3 Brigada de Comandos apoyada por el 3º Batallón Paracaidista había tomado sus objetivos y ahora le tocaba el turno a la 5ª Brigada de Infantería apoyada por el 2º de Paracaidistas, que se les asignó el objetivo conocido como Cresta o Airlis, mientras el 2º Batallón de Guardias Escoceses tomarían Mount Tumbledown apoyados por los Gurkhas desplegados para atacar Mount William y finalmente a los Guardias Galeses la colina Sape. Mount Tumbledown y Mount William. Mount Tumbledown era la última elevación de importancia al oeste de Puerto Argentino. Después de él se localizan las colinas llamadas Airlis Ridge al norte y Sape Hill al sur. Este era el objetivo del 2º Batallón de Guardias Escoceses al mando del teniente coronel Mike Scout. El 13 de julio fueron transportados en helicópteros hasta su punto de partida para el asalto cerca del Cerro Gout, unos pocos kilómetros al oeste de Mount Tumbledown. El asalto se iba a producir la noche del 13 al 14 de julio y sería acompañado por el 7º de fusileros Gurkhas, que avanzarían por el lado norte para tomar la posición de Mount William. El plan de ataque estaba basado en una importante acción de diversión desde el oeste, que junto con el apoyo de fuego artillero de 5 baterías de cañones ligeros de 105 mm, las piezas del HMS Active y HMS Yarmouth, la ayuda de los morteros del 42º Comando estacionados en Mount Harriet ablandarían y distraerían los defensores argentinos mientras la compañía G atacaba la posición más al oeste de Mount Tumbledown desde el sur. En la siguiente fase de la operación, el flanco izquierdo, llamada así debido al nombre que toman las compañías en los desfiles ceremoniales del 2º Batallón de Guardias, atacaría la zona central del monte y una vez iniciado el ataque el flanco derecho rebasaría la compañía G el flanco izquierdo y atacaría la posición de Mount Tumbledown más al este. A las 8:30 del 13 de julio se inicia el ataque de diversión. Media hora más tarde la compañía G inicia el asalto logrando tomar posiciones en las elevaciones del monte. A las 10:30 el flanco izquierdo rebasa las posiciones de la compañía G y se enzarza en un violento combate con las posiciones argentinas situadas en la parte central de Tumbledown, recibiendo apoyo artillero y cubriendo el avance la compañía G. Después de 4 horas de combates cuerpo a cuerpo y con las bayonetas caladas en sus fusiles, los guardias logran que los defensores argentinos empiezan a ceder y el flanco derecho inicia el ataque. A las 8:15 el flanco derecho alcanza su objetivo más oriental de Tumbledown, haciendo que los defensores argentinos se replegaran a Puerto Argentino. El batallón había sufrido 50 bajas, 9 muertos y 41 heridos, pero el cerco a Puerto Argentino estaba casi cerrado. En esa misma acción conjunta el 7º de fusileros Gurkhas del Duque de Edimburgo debían de mantener el avance por la parte norte de Tumbledown, siguiendo los acontecimientos de los guardias y avanzando a medida que estos lograban sus objetivos. Una vez casi dominada la situación en Mount Tumbledown, los Gurkhas iniciarían el ataque de norte a sur hacia Mount William, que sería ejecutado por la compañía D, mientras la compañía B tomaría unas pequeñas crestas al norte y la compañía A, posicionada en el lado más oriental de Mount Tumbledown, proporcionaría apoyo de fuego. Con las primeras horas del día el 7º aseguró sus objetivos y los defensores argentinos, que no tenían ninguna intención de ver de cerca los temidos cuchillos de los Gurkhas llamados Kukri, fueron replegándose sistemáticamente hacia Puerto Argentino. Airlis Ridge. El 2º paracaidista había perdido a su jefe de batallón, el teniente coronel Herbert H. Jones, en la colina Darwin,
momentos antes del asalto final a Darwin y Goose Green el día 28 de mayo. Su nuevo jefe de batallón, teniente coronel David Chaungler, voló hasta Isla Ascensión y desde allí fue transportado en un Hércules efectuando un salto sobre las frías aguas de la bahía de San Carlos y recogido posteriormente por un Sea King. No fue un viaje de primera para David Chaungler, más bien un viaje para un reconocido paracaidista que formaba parte del cuerpo desde 1962, donde se unió al regimiento como soldado raso. Al dos paracaidistas se le asignó la misión de capturar Arlisrillo Cresta Telégrafo, una pequeña cresta al este de Mount Longran en dirección hacia Puerto Argentino. El segundo iba a ser el único batallón que lucharía contra los argentinos por segunda vez. Después de haber sido relevados por los guardias escoceses en Bluff Cove, el batallón se dirigió a su zona de reunión en Mount Kent. En su avance nocturno el día antes de la fecha de inicio de su misión pudieron contemplar cómo sus hermanos del tercero atacaban Mount Longran y el 45º comando hacía lo mismo con Tusister. Arlisrill eran unas pequeñas crestas situadas un poco al norte de la bahía de Puerto Argentino y al sur de la desembocadura del río Merel. El segundo batallón tuvo que hacer un pequeño rodeo por el norte de Mount Longran desde Mount Kent para llegar a su punto de partida para el ataque. La posición estaba defendida por el cuarto batallón de infantería del ejército argentino con 4 compañías y un pelotón sobre el cerro. El teniente coronel Chaungler ideó un plan de ataque basado en 4 fases, ya que disponía de una amplia zona llana alrededor de la posición. Ejecutaría el ataque con 4 ejes distintos y con direcciones de ataque distintas. Al contrario de Goose Green, donde el apoyo de fuego permaneció en silencio hasta el inicio de la batalla, en Arlisrill, Chaungler decidió un ataque artillero de desgaste sobre las posiciones argentinas antes de la batalla. Quería desmoralizar a los defensores con una brutal cortina de fuego. Solicitó apoyo de 2 baterías de artillería del 29º Regimiento y también le fue concedido el apoyo de fuego de la fragata HMS Ambassador, así como la sección de morteros del 3º Batallón paracaidista, e incluso se les unió 4 Escorpión de los Blues and Royal. A las 12 de la noche y 15 del 14 de julio se inicia el fuego artillero para ablandar las posiciones argentinas. La compañía de ataca desde el norte sobre las primeras posiciones argentinas situadas al noroeste de la cresta. La posición es tomada en 30 minutos. Con este punto asegurado, las compañías A y B inician su avance por detrás de las posiciones de la compañía D y se sitúan enfrente de un pequeño espolón rocoso justo al norte de Arlisrill. A las 1:30 horas se inicia el ataque sobre él. Espolón, cubiertas por el fuego de los carros de los Royal Blues, consiguiendo dominar la posición argentina a las 2 de la madrugada y 15 minutos más tarde, y con el espolón controlado, la compañía C se desplaza hacia el este con el fin de conquistar una posición argentina situada en las orillas del río Merel. La fase 1 y 2 del plan del coronel Chaungler había concluido. Las tropas británicas estaban situadas en 2 líneas de avance al norte de Arlisrill y la compañía C presionando sobre el flanco derecho. Se iniciaba la fase 3, el asalto a la cresta, que es iniciado por las compañías A y B proporcionando apoyo de fuego a la compañía D, que ejecuta un movimiento hacia el sur y ataca la cresta desde el lado izquierdo, tomando las primeras posiciones en Arlisrill a las 4 después de duros combates y atacadas las posiciones argentinas desde el flanco izquierdo con el apoyo de fuego de las compañías A y B. Los soldados argentinos se retiran y la cresta del telégrafo es barrida de izquierda a derecha por la compañía C, mientras la A y B cruzan la posición frontalmente tomando la carretera de Puerto Argentino y girando hacia la derecha en dirección a la capital. A las 1 horas del 14 de julio los primeros hombres del segundo paracaidista entraban en Puerto Argentino. Los cascos de combate fueron cambiados por las boinas rojas y Puerto Argentino volvía a llamarse Port Stanley. Finalmente el general Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar, pacta el alto el fuego con el general Jeremy Moore. 2 meses de guerra dejaron un balance de 256 británicos muertos y 777 heridos, por parte argentina 770 muertos y 1050 heridos, sin contar los buques hundidos y aviones destruidos por las 2 partes. El gobierno argentino cometió muchos errores, posiblemente y el principal el creer que Gran Bretaña intentaría solucionar el problema de una manera política, no enzarzándose en una batalla a miles de kilómetros, pero se equivocó con el orgullo inglés y militarmente no supo valorar que posiblemente se iba a enfrentar a las mejores tropas preparadas en climas polares en el inicio del invierno austral. Margaret Thatcher se ganó a pulso su posterior calificación de Dama de Hierro y Argentina entró en un proceso de democratización después del conflicto. No pretendo hacer un estudio profundo del conflicto de las Malvinas, intencionadamente he omitido muchísimos aspectos: fuerzas argentinas, combates aéreos navales, asuntos políticos, apoyo militar a las distintas partes, etc. Me he centrado en las tropas y movimientos británicos, de aquí el título Falkland.
Terminó con un gran reconocimiento a las tropas argentinas que lucharon con valor ante un ejército más numeroso y preparado y sobre todo a sus pilotos que protagonizaron ejemplos de valentía y profesionalidad en los combates aéreos realizados.